Hola chiquillos y chiquillas de octavo año, bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Espero de verdad que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien y que no tengamos nada que lamentar. Bien, para dar inicio a esta clase vamos a mencionar cuál es la unidad que nos va a acompañar durante las clases que vienen desde hoy hasta una o dos clases más. La unidad es Transformaciones del Mundo Moderno. Esta es la clase número 1 del mes de mayo. El subtítulo es Transformaciones culturales del mundo moderno. El objetivo de la clase, reconocer el tipo de información que nos entregan las distintas fuentes de información. ¿Cierto? Voy a recordar un poquito que en historia hablamos de las fuentes de información gráficas, que son las fotografías o los dibujos alusivos a algún periodo de la historia, y las fuentes de información escritas son todos los textos que pueden ser de primera fuente, de segunda fuente y hasta de tercera fuente, ¿cierto? Dependiendo, de primera fuente son los originales, los que fueron escritos por el personaje que nosotros estemos estudiando. De segunda fuente ya es la interpretación de alguien, y ya de tercera fuente viene a ser la reinterpretación o el resumen o la adaptación de ese documento original. Por lo tanto, en historia siempre vamos a estar hablando de fuentes escritas y fuentes gráficas. Las instrucciones, las mismas de siempre. Escribir en el cuaderno el título y el objetivo de aprendizaje de las láminas anteriores. Y no olviden escribir en la esquina superior derecha de su cuaderno que esta es la clase 1 de la semana 1 del mes de mayo. Bueno, para activar los conocimientos, ustedes ya saben que siempre recurrimos a un video. Entonces los voy a invitar a que se pongan cómodos para ver un pequeño videíto que nos va a recordar algunas cosas que ya probablemente ustedes saben, pero es importante que lo recuerden. Recordemos que estamos en la unidad 1 y que ahora estudiaremos procesos que ocurren en la llamada Baja Edad Media. Por eso nuestra atención está desde el siglo XII en adelante. En este periodo ocurren situaciones que representan avances y otras que representan un retroceso en el devenir de la sociedad europea. ¿Qué situaciones se mantienen sin grandes cambios en este periodo? Bueno, que la economía siguió siendo fundamentalmente agraria, la sociedad mantuvo su carácter estamental jerarquizado en grupos privilegiados y no privilegiados, y que la Iglesia y el Papa continuaron teniendo un importante rol. Sin embargo, lentamente hay cosas que empiezan a cambiar. ¿Qué? Las mejoras en las técnicas del arado hacen posible una mayor producción de alimentos, posibilitando que los excedentes producidos se puedan comercializar. Van apareciendo nuevas ciudades en torno a los feudos como resultado del intercambio de productos. La ciudad va generando una fuerte actividad comercial que va fortaleciendo el surgimiento de nuevos grupos sociales. Todo parecía ir muy bien, pero no deja de haber dificultades. Así ocurrió con la llamada peste negra, enfermedad que tuvo desastrosas consecuencias económicas y demográficas, las cuales generarán conflictos sociales. La disponibilidad de alimentos fue menor y aumentó la miseria campesina. Las exigencias desmedidas de los señores provocaron en algunos lugares sublevaciones campesinas que fueron duramente reprimidas. Pero avancemos y veamos más en detalle el panorama del siglo XV. Recordemos que la ciudad medieval recibe el nombre de Burgo, de ahí entonces que a sus habitantes se le conociera como burgueses. La ciudad tiene una activa vida comercial y cultural. Gran parte de sus habitantes se dedicaba a diversos oficios, que podían consistir en fabricar productos o prestar servicios. Los más usuales eran los de tejedor, sastre, curtidor, zapatero, herrero, carpintero, albañil y tonelero.
pero había también panaderos, carniceros, barberos, un etcétera. Los artesanos trabajaban en talleres situados en sus propias viviendas. Desde muy temprano, quienes ejercían un mismo oficio tendieron a agruparse para protegerse y ayudarse mutuamente, surgiendo corporaciones denominadas gremios. Estos promovían la solidaridad y ayuda mutua entre sus miembros. La reactivación económica también se manifestó en el comercio a larga distancia, dentro y fuera de Europa. Aparecieron grandes rutas comerciales. Las ciudades más florecientes fueron aquellas que lograron generar una industria importante o ser puntos estratégicos de las rutas comerciales, destacando regiones como Italia, Alemania, Flandes y Francia. Por ejemplo, en el norte de Europa, la industria de paños finos de Flandes fue el gran motor de la economía, sobre todo al utilizar la lana inglesa de gran calidad. Las bases culturales del mundo moderno se forjan entre los siglos XV y XVI con la aparición de una nueva mentalidad que se verá reflejada en el humanismo, el renacimiento, la reforma religiosa y el renacimiento científico. Cuando explicamos el humanismo tenemos que decir que es un movimiento intelectual. Se desarrolló entre los siglos XV y XVI, difundiéndose desde Italia al resto de Europa. Sus pilares fueron la revalorización del antiguo mundo clásico y la exaltación del ser humano. El ser humano había sido creado por Dios como un ser dotado de razón y de libertad, constituyéndose en centro del mundo y de la cultura. El hombre debía cultivarse a través del estudio para alcanzar un mayor nivel de perfección en su vida. Y se vio favorecido por algunos factores como la caída de Constantinopla en 1453, cuando muchos sabios bizantinos llegaron a Europa. Las academias, centros de estudio generalmente financiados por algún mecenas, persona rica e influyente que patrocinaba a los artistas y sabios, permitió difundir el conocimiento. Y en este punto, la imprenta, creada a mediados del siglo XV, dio un enorme impulso con la impresión de libros. Se da paso a una nueva mirada del hombre y del mundo, conocida como visión antropocéntrica, fuertemente validada por el humanismo, que concibe al ser humano como el centro del mundo y de la cultura. Entre los burgueses se fue perfilando el ideal del hombre universal, es decir, una persona interesada por ampliar sus conocimientos a todos los ámbitos. Y el Renacimiento constituyó el movimiento artístico que recoge este ideal humanista, inspirándose en las obras de la antigüedad clásica. Tuvo también su origen en las ciudades italianas, alcanzando su máxima expresión entre los siglos XV y XVI. Ciudades como Florencia, Milán y Roma fueron los lugares que acogieron a grandes representantes: Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Botticelli, Tiziano, entre otros. Los artistas renacentistas se inspiraron en las obras griegas y romanas y sintieron que en sus manos renacía la belleza, la proporción, la armonía. Recordemos. Bueno, chiquillos, ese es el video que los invitaba a ver un poco para que también recordemos por qué desde la Edad Media las cosas han ido cambiando, ¿verdad? Como lo dijimos anteriormente, el hombre comienza a cultivar la capacidad de razonar, de pensar, de ir más allá de lo mítico o de lo místico hacia la capacidad de usar su razón. Bueno, entonces,
vamos a trabajar en el texto de historia del curso, en la página 10, donde van a observar la lámina referente a la creación de Adán, ¿cierto? Que lo vimos también en el video, donde está en la capilla Sixtina, ¿cierto? Adán y representado Dios extendiéndole su mano. Luego responde las preguntas 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4 de carácter inferencial, es decir, ustedes van a responder las preguntas de acuerdo a lo que ustedes comprendieron. En la página 10 se van a encontrar con esta imagen. ¿Por qué puse las imágenes? Porque yo no desconozco si todos tienen su libro. Si alguien no lo tuviera, aquí está la página que tienen que trabajar. En esta página 10 dice la centralidad del ser humano en el quehacer intelectual y artístico. Aquí ya, tal como lo dijeron en el video, los siglos XV y XVI son fundamentales para desarrollar esto que se llama razonamiento. Las preguntas están acá, la 1, la 2, la 3 y la 4. La 1 es ¿qué escena se representa? Descríbela. O bueno, yo les di un pequeño adelanto y un spoiler. Número 2. ¿Qué personas piensan que están representados y cómo son representados? También les adelanté algo. ¿Qué características humanas se pretende destacar en la escena? ¿Y qué habrá querido transmitir el autor en esta escena? Bueno, eso es lo que ustedes deben responder, es lo que cada uno de ustedes comprende mirando la escena. Eso no los exime de leer el texto. Evidentemente, si vamos a trabajar en la página 10, tenemos que leer, observar, razonar, algo que ya sabemos que se hizo en los siglos muy atrás, y por lo tanto nosotros como seres humanos ya más avanzados no podemos dejar de usar nuestra razón, ¿cierto? Por ello hay que leer, analizar, sintetizar, inferir, realizar todas estas acciones que nos van a permitir comprender esta hojita en la que estamos trabajando. Si tengo alguna duda, te preguntaré, y si tengo alguna duda de cómo se escribe una palabra o de lo que significa una palabra, buscaré en el diccionario, a pesar de que en el libro siempre hay un apartado que dice glosario, y nos dan el significado de aquello que nosotros podríamos teóricamente no entender. Una vez que terminan ahí, se van a la página 11, donde van a encontrarse con la fuente de información escrita, discursos sobre la dignidad de Giovanni Pico. Luego responden las preguntas 5, 6 y 7, de carácter explícito. ¿Qué significa explícito? No es inferencial, explícito es que está ahí, dentro del texto. Por lo tanto, tienen que leer el texto para poder responder las preguntas. Luego escriben en su cuaderno el glosario con el significado del concepto moderno. Ahí está la hojita, la fuente de información escrita es esa, ¿no? Creo que se desmayen. Acá está la línea de tiempo, ¿cierto? La organización temporal de los eventos. Y aquí están las preguntas, 5, 6 y 7. ¿Quiénes son los dos personajes presentes en la fuente B? ¿Cuál es el mensaje principal del texto? Identifica dos similitudes entre las fuentes A y B, entre la que está en la página 10 y la página 11. ¿Qué tienen en común los hechos señalados en la línea de tiempo? Considera su naturaleza y cuándo y dónde ocurre. Tienen que mirar los hechos que aquí se identifican y ver cuáles podrían ser sus coincidencias y por qué se van produciendo. La idea es que ustedes puedan leer y puedan ir describir una respuesta bien en general, no tan específica. Si ya hemos realizado eso, nos vamos a la pauta de autoevaluación, donde van a evaluar su trabajo tal como lo han hecho en ocasiones anteriores. Aquí están los indicadores, ¿cierto?, que vamos a evaluar, y yo espero que todos estén en un 7. Y que aquellos que todavía no se han puesto al día puedan ir haciéndolo ya prontamente para que no se vayan atrasando. Y bueno, como dice Homero Simpson, enhorabuena, sigan así, chiquillos. Yo espero de verdad que estén súper bien. Nos vemos en la siguiente clase, si Dios no dispone otra cosa, y espero que les vaya muy bien, y cualquier duda o consulta ya saben que la pueden realizar a través de WhatsApp.